Mi nombre es Cristina Sánchez Ávila. En esta ocasión quiero hablar de mi anteproyecto que se llama Resolviendo el problema de la discriminación indígena en mi comunidad. Este tema corresponde a mi investigación realizada en mi actividad integradora 6, correspondiente a la semana 3, del cual corregí para realizar mi proyecto integrador, correspondiente a la semana 4 del módulo 8 de Prepa en línea CEP. Los derechos humanos son y están destinados para proteger la dignidad humana. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ellos y estar en igualdad de condiciones en cualquier ámbito social. Culturalmente, la sociedad va tomando forma a través del tiempo, por lo que se considera como diversidad cultural. Esta diversidad se caracteriza por la variedad de identidades que simbolizan varios grupos que componen la sociedad, y se diferencian por rasgos como el idioma, religión, costumbres, la tierra, las artes, la literatura, el trabajo, los deportes, etc. Por ende, se constituye como patrimonio de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Pero, desafortunadamente, aún sigue existiendo la problemática que genera la discriminación en la comunidad indígena, desvalorizando su presencia en la sociedad actual, considerándolos como personas que no deben tener igualdad de condiciones tanto social, cultural o profesionalmente. Esto ha causado una gran problemática social, donde se han perdido los valores humanos y el respeto a las personas que nos rodean. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es el municipio Tlalnepantla de Abás. En los derechos humanos implica reconocer y aceptar nuestra diversidad cultural y que bajo este contexto existen reglas que se deben respetar para así vivir en armonía y en paz con todo y con todos los que nos rodean. Comprender que existen diferencias de pensamiento y de vida y que la sociedad en general forma parte de ella. Nos encaminará a la paz que tanto necesita este mundo. Las costumbres de mi comunidad son los hábitos adquiridos que se han ido enriqueciendo y adquiriendo a través del tiempo. Sus tradiciones son el conjunto de representaciones culturales de una o varias generaciones que son heredadas de las anteriores. Desafortunadamente, parte de la sociedad actual discrimina a cada pueblo por su cultura. Por ejemplo, sus fiestas religiosas, costumbres, según sus ritos, su música, sus colores, etc. Por lo que considero que las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural primordialmente es vivir en armonía, en un solo espacio y respetando su diversidad con un trato igualitario para todos, donde todos puedan tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. En mi comunidad existe una gran variedad cultural en el que cohabitan diversos grupos, entre ellos la población indígena, la cual se ha caracterizado por la vulnerabilidad socioeconómica y la violación de sus derechos humanos. Esta población desafortunadamente tiene una relación directa con la marginación, la ubicación geográfica y el rezago. Es importante obtener información que contribuya a la formulación de acciones y programas encaminados a atender las problemáticas de este grupo de población. Mi investigación se enfoca en los pequeños pueblos indígenas que son el grupo de personas más vulnerable y marginado del mundo. Quienes nacen en el seno de una comunidad indígena tienen altas probabilidades en contra, ya que muchos de ellos van a vivir en situación de pobreza extrema, lo cual prácticamente niños y niñas que nacen en estas comunidades vivirán en condiciones muy precarias durante los años más importantes en el desarrollo tanto físico como mental. Las preguntas más importantes que resaltan en mi investigación son: ¿qué debemos hacer los ciudadanos para conocer y aprender acerca de los derechos humanos dentro de la diversidad cultural? ¿Cuál es el papel fundamental de cada persona en la sociedad actual frente a los derechos humanos? ¿Qué hacer para llegar a la resolución de los conflictos y así poder lograr la paz en la sociedad? El objetivo principal de esta investigación es integrar un compromiso ético desde nuestro papel como sociedad en la responsabilidad del respeto e igualdad en los derechos humanos que toda persona merece disfrutar. En esta investigación es importante descubrir por qué, si la sociedad avanza a pasos agigantados en cuanto a tecnología, no puede avanzar en el aspecto social.
como comunidad de desarrollo para el bienestar de la sociedad, donde debe existir el respeto hacia la diversidad cultural, de pensamiento, tradiciones, idiomas, etc., que al final del camino nos unen como una misma sociedad, pero que individualmente somos herramientas que servimos al crecimiento social. Analizar más a fondo la importancia de conocer los derechos humanos y cómo deben ser respetados y regidos para vivir en armonía dentro de una sociedad actual. Comprender que tenemos la responsabilidad social con nuestro entorno y con los niños y jóvenes, pues debido a nuestro comportamiento, ellos heredarán la educación que les enseñemos y que de ello depende su crecimiento social, emocional y personal. Asimismo, también concientizar acerca de la importancia de aprender sobre los derechos humanos y cómo tanto los poderes políticos, económicos y jurídicos, como la sociedad en general, tenemos la responsabilidad social de aportar justicia, respeto, igualdad y aceptación sobre quienes representan una sociedad variada culturalmente. Toda persona tiene el derecho de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee. Particularmente en su lengua materna, toda persona tiene derecho a una educación y una capacitación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En el Diario Oficial de la Federación se establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución Federal, sino de ellos y de aquellos que comprende también a todos los tratados en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. La amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables para la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones deben cumplir con espíritu de responsabilidad y ayuda mutua. En México, las personas indígenas presentan una situación de desventaja sistemática frente al resto de la población. Aún no hay un reconocimiento en todos los ámbitos de nuestra propia diversidad. A los indígenas se les estigmatiza por no hablar el idioma oficial, entre comillas, por no tener las mismas creencias y valores de la sociedad nacional, por no compartir las mismas instituciones sociales, se les discrimina por ser diferentes, por sus escasas pertenencias materiales y por tener diferentes ideas y pensamientos. Reconocer sus derechos humanos, no solo individuales, sino también colectivos, que puedan tener el derecho de elegir libremente, que sean respetados no importando su pensamiento o ideología. Los indígenas simplemente quieren ser parte de la construcción de un mundo mucho más justo. Se violan los derechos de los indígenas por su condición humana, creencias, costumbres, vivencias, etc. Han sido considerados no aptos para encajar dentro de la sociedad. Y esto es una gran problemática, ya que es ahí donde la sociedad en general debemos actuar de inmediato para cambiar el pensamiento de discriminación hacia los indígenas y permitirles que se desarrollen y formen parte de una sociedad libre de decisión y elegir sus propios estilos de vida. Por desgracia, muchos pueblos indígenas siguen encontrando problemas diversos con sus derechos humanos. De hecho, el ejercicio de sus derechos difiere de ser perfecto. Algunas de las mayores dificultades a las que hacen frente los pueblos indígenas en el ámbito de los derechos humanos derivan de la presión de que son objeto sus tierras, territorios y recursos como consecuencia de actividades relacionadas con el desarrollo y la extracción de recursos. Sus culturas siguen amenazadas y la protección y la promoción de sus derechos se ven condicionadas. Los pueblos indígenas han tenido un acceso sin precedentes a procesos jurídicos y normativos relativos a los derechos humanos y han participado plenamente en ellos, indicio de su influencia en las decisiones internacionales que les afectan. Los pueblos indígenas consideran la libre determinación un derecho central reconocido a escala internacional. A su vez, el ejercicio del derecho a la libre determinación complementa al ejercicio de otros derechos.
El derecho a la libre determinación va íntimamente ligado a los derechos políticos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a participar en la adopción de decisiones en asuntos que afectan a sus derechos y la obligación de los estados de celebrar consultas y cooperar con ellos para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. En ambos casos, y de conformidad con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a participar por medio de sus instituciones representativas. La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. El reconocimiento de sus derechos en general está totalmente justificado desde la perspectiva de la igualdad y la no discriminación, a la luz de la discriminación de que han sido objeto históricamente como pueblos y como individuos. El enfoque basado en la igualdad y la no discriminación también promueve el reconocimiento de los derechos colectivos de sus tierras, territorios y recursos como equivalentes de los derechos de las personas no indígenas a su propiedad. En esta investigación tuve la oportunidad de realizar un proceso constante que partió de la necesidad de descubrir, indagar y exponer la problemática actual que percibe mi comunidad respecto a la discriminación y violación de los derechos humanos de los indígenas. Tomando en consideración un criterio formal dentro de la investigación, atendiendo a un método y a un proceso integral, me generó conocimientos firmes que me permitirán enriquecerme con posteriores investigaciones. Aprendí también sobre los métodos de investigación y obtuve el conocimiento acerca de nuevos temas relacionados a los derechos humanos.